La Maribel Parista, ahí dices. No, te está riñendo. La Maribel me está enseñando. Sí, Maribel no está riñéndole, no, le han dicho. Pues sí, se han ido ya. ¿Cómo es la cosa? Ahora habrán ido. No va a estar riñéndole la acción, Sí, ¿no? tal del corte debe ser. Mira, ¿para qué lo corta? Ok, comencemos la clase entonces. Dentro de la neumonía, el término de neumonía básicamente es la infección del parénquima pulmonar. La clasificación, básicamente desde el punto de vista práctico, hay una que es adquirida en la comunidad, otra que es adquirida en el hospital o intrahospitalaria, y dentro de esta está la neumonía asociada a ventilación mecánica y la neumonía asociada a cuidados de salud. ¿Cuál es la importancia de clasificar a la neumonía en este tipo, adquirida en la comunidad intrahospitalaria? Viene desde el punto de vista de la etiología. Por ejemplo, un paciente que viene a la consulta por fiebre, tos, expectoración mucopurulenta, la neumonía adquirida en la comunidad, su etiología, lo más probable es que sea un Streptococcus pneumoniae, la primera bacteria, la más frecuente que ocasiona neumonía. Mientras que en adquirida en el hospital, la intrahospitalaria, dentro de la etiología, no va a ser un Streptococcus pneumoniae en la mayor parte de los casos. Probablemente acá sean bacterias más resistentes, por ejemplo las enterobacterias. Entonces, por eso es la clasificación. Y esto tiene que ver en el tratamiento. Por ejemplo, para una neumonía adquirida en la comunidad, pues daría amoxicilina, ¿no? Nomás por una amoxi. Para enterobacterias ya serán cefalosporinas de tercera generación, o sea, una ceftazidima. Entonces, por eso es importante ver de dónde viene la neumonía. Peor en un paciente que está asociada a ventilación mecánica. Aquí la etiología cambia, ¿no? Y depende de cada unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, en mi caso, nuestras neumonías asociadas a ventilación mecánica, la primera causa es Acinetobacter. La segunda es Tenotrophomonas maltophilia. Otra clasificación es asociadas a cuidados de la salud, por ejemplo, pacientes que van a hemodiálisis, ¿no? Estos pacientes pueden tener neumonía por Staphylococcus aureus. Entonces, por eso es importante la clasificación de la neumonía, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Adquirida en la comunidad. ¿Cuál es el agente más frecuente? Streptococcus, amoxicilina. En la adquirida en el hospital, depende, ¿no? Cada hospital tiene su propia epidemiología. Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Ceftazidima y el tratamiento. Para asociar ventilación mecánica, Acinetobacter. Para cuidados de la salud, pacientes que van a hemodiálisis, Staphylococcus aureus. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es importante la clasificación de un paciente con neumonía. Ahora, algunos de los expertos decían que esta clasificación no sirve para dar antibióticos. No tienen buenos predictores para dar antibióticos. Entonces, salen los factores de riesgo para bacterias multidrogos resistentes o multiresistentes. ¿Ok? Las MDRs. Entonces, alguien dice, no, yo no voy a utilizar esta clasificación porque no me sirve, porque en pacientes que están adquirida en la comunidad ya tienen bacterias multidrogos resistentes. Entonces aquí tenemos, ¿no? Bacterias gram negativas resistentes a múltiples fármacos y Staphylococcus aureus meticilo resistente. ¿Cómo voy a saber? Si el paciente ha sido hospitalizado de dos o más días en los últimos 3 meses, este paciente tiene riesgo para multidrogos resistente. Entonces ya no voy a utilizar amoxi, voy a utilizar otros medicamentos como ceftazidima, meropenem y otros. Otra es el uso de antibiótico en los 90 días anteriores. Y creo que esto pasa frecuentemente, ¿no? Porque la mayoría de nuestros pacientes primero se va a la farmacia, compra antibióticos, ¿no? Y es
eso es un factor de riesgo para resistencia. Pacientes que están con inmunodepresión, pacientes que toman corticoides, VIH, por alguna otra causa, pacientes no ambulatorios, ¿no?, que están hospitalizados, pacientes que reciben alimentación por sonda, pacientes que toman omeprazol, ¿no?, omeprazol, arsorprazol, pantoprazol, todos los inhibidores de la bomba de protones. Estos pacientes es frecuente, es un factor de riesgo para resistencia. Lo mismo pacientes con EPO grave o bronquiectasias. Estos pacientes con bronquiectasias, anótense esto por favor, sobre todo tienen riesgo para pseudomonas aeruginosa. Bronquiectasias, pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Esto es clave para dar qué antibiótico, ¿no? Es clásica pregunta del interno del R1, decir, ahora, ¿qué antibiótico le vamos a dejar? Pues está en el libro de Harrison, ¿no? Averigua si tiene estos factores de riesgo para escalar a meropenem o ceftazidima, ceftriaxona, ¿no? Eso es importante. Ahora, esto es para bacterias gram negativas. Ahora, para pacientes que estamos sospechando Staphylococcus aureus meticilino resistente, los SARMs nosocomial, son casi similares. Miren, hospitalización de 2 días o más en los últimos 3 meses previos, usos de antibióticos, hemodiálisis, miren acá lo que les comentaba, ¿no? La neumonía clasificada asociada a ventilación mecánica, aquí puede estar con Staphylococcus aureus. Pero miren en este caso, pacientes con hemodiálisis crónica, ojo, para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces puedo armar una pregunta, ¿no? Paciente con tos, expectoración, que realiza hemodiálisis, ¿no?, por enfermedad renal crónica, ¿cuál es el antibiótico más adecuado? Ahí les puedo poner amoxicilina, ceftazidima, meropenem, ciprofloxacina, levofloxacina, vancomicina. Ustedes responderán vancomicina, ¿no?, para cubrir el Staphylococcus aureus meticilino resistente, más aún si está en shock séptico foco pulmonar. Otro factor de riesgo importante es la colonización previa, documentada. No, es que doctor, la anterior semana estaba realizando hemodiálisis y en mi hemocultivo ha salido que tengo Staphylococcus meticilino resistente. Eso es colonización. Muchos médicos, ¿no?, toman la decisión de prescribir antibióticos en pacientes colonizados. Es frecuente. Por ejemplo, antes de ayer, creo, el día jueves estaba de turno, ¿no? Me dicen, un paciente está con Acinetobacter, ¿no? Me dice, están con Acinetobacter, ok, y le hemos iniciado colistina, ok, ya, y yo les pregunto a los residentes, ¿y qué datos de respuesta inflamatoria sistémica tenemos? ¿Qué datos de infección? ¿Cómo está la temperatura? ¿Tiene fiebre? Ha aumentado los glóbulos blancos, la FIO2 ha aumentado, se ha trepado la noradrenalina, ¿ok? No, nada de eso, el paciente está bien, no tiene fiebre, los glóbulos blancos no han aumentado, los reactantes de fase 1. Entonces, ¿por qué carajos le han iniciado colistina? ¿No? Entonces, este caso es, el paciente está colonizado, ¿ok? Está colonizado, no tiene infección. Pero si el paciente desarrolla la clínica, fiebre, tos, expectoración, aumento de la FIO2, etc., en ese caso sí está indicado dar el antibiótico en base a nuestra epidemiología. Otro dato es un paciente con insuficiencia cardíaca y la supresión del ácido gástrico. Ahora, esto es para Staphylococcus aureus meticilino resistente nosocomial. Ahora, para adquirir en la comunidad un estafilococcus que estamos sospechando, que vamos a dar vancomicina, ¿ok? Si es resistente, el paciente tiene que tener caverna o necrosis. Y alguien se preguntará, ¿pero necrosis en dónde? Pulmonar. Entonces, estos son las neumonías necrotizantes. Y alguien dirá, ¿cómo voy a diagnosticar una neumonía necrotizante? Por tomografía contrastada.
tomografía contrastada. Miren, a ver, vamos a buscar una neumonía necrotizante. A ver. Ahí está. Entonces, esta neumonía necrotizante, wow, miren esto. Para los que van a hacer imagenología o quieren repasar un poco de tomografías, esta página es alucinante. Híjole, Radiopedia. chocolate. Aquí está cómo se ve una neumonía necrotizante. Miren, una neumonía necrotizante se refiere a una neumonía caracterizada por desarrollo de necrosis, neumonía cavitante, patología. ¿Y cuál es el germen más frecuente? Staphylococcus aureus, como estamos viendo en esta presentación, ¿no? Un Staphylococcus aureus que causa necrosis, neumonía necrotizante. ¿En quiénes se da? Dice, ¿no? Según esta bibliografía, pacientes jóvenes inmunocompetentes, capacidad de provocar necrosis, y esta libera una leucocidina, ¿no? Bien preguntado, ¿qué se llama o cuál es el nombre de esta leucocidina? La leucocidina de Panson-Valentine. Les voy a pasar este link para que cuando tengan tiempito puedan repasar. Ahí. Vamos a ver, ¿dónde está? Muy bien. ¿Qué más dice? La citotoxina, formadora de poros, presente en la mayoría de los estafilococcus aureus, resistente a meticilina, que se ensambla como un pollo en niños, bla, bla, bla. Esta funciona como un superantígeno. Esta es la más frecuente. Esto es pregunta de examen en los test para el ingreso a la residencia médica, ya sea en Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Europa, ¿no? ¿Quién produce neumonía necrotizante? Staphylococcus aureus. Eso es para el examen de la res, pero en la práctica diaria no es la única. Está Klebsiella pneumoniae, las enterobacterias, nocardia, actinomyces, pseudomonas, neumococos, hemófilos influenza pueden ocasionar neumonía necrotizante. Ahora, el tratamiento pues es contra el estafilococcus, ¿no? Antes cuando uno hace una investigación se pregunta, pero ¿podemos antagonizar esta leucocidina de Panton-Valentine? Pero pues no hay un tratamiento específico, ¿no? Ahora queremos ver la tomografía, veamos dónde está referencias, enlaces, acceso. ¿Dónde está la tomografía? Pero mire, tremendo, pero ay. Fíjate que voy a abrir mi cama, che. Bueno, aquí habla un poco de consolidación. Necesitamos ver la tomografía. No puede, no puede, no puede. No puede, no puede, no puedes. Su ojo. No puede ni abrir. No, te estás ensuciando. Vete. ¿Qué debería demostrarnos? Ok, aquí está. Por ejemplo, esta es una neumonía por Klebsiella pneumoniae. El paciente vino con disnea, fiebre y tos de expectoración de una semana. Miren la radiografía, la consolidación para cardíaco derecho. Incluso está borrado los ángulos, parece que tuvieron derrame pleural, un derrame paraneumónico. Aquí está la tomografía. La tomografía, esta es en ventana pulmonar. Descargo un poco. Esta es la ventana pulmonar. Y aquí se evidencia claramente
arriba. Es un paciente que está intubado. Miren, ven la tráquea, ven el tubo endotraqueal. Ahí está el parénquima, el lóbulo superior derecho, el izquierdo. Nada, ahí está la relación entre el bronquio y las arterias. Viene una fisura y aquí un poco de vidrio deslustrado, un poquito de inflamación. Miren acá, ya hay un poco de consolidación. Miren el derrame, ¿no? Lado derecho. Miren otro derrame. Y aquí hay consolidación con derrame. Y el otro lado, vidrio deslustrado. Miren, aquí está, esto es el broncograma aéreo, ¿no? Todo esto es consolidación con derrame pleural. Esto es en la ventana pulmonar. Veamos la ventana mediastinal, que es esta. Ahí está. Miren, el derrame, que se ve un poquito negro. Y acá la neumonía, las consolidaciones. A ver, veamos qué dice. Se observan consolidaciones de baja atenuación, densidad de líquido, realce periférico, interno mínimo en lóbulo medio derecho, lóbulo inferior derecho. Estas consolidaciones se abultan en la parte inferior adyacente a la fístula. Se ve una fístula oblicuo derecho. Signo de la fisura abultada. Se observan algunas bolsas de aire y broncogramas aéreos dentro de la consolidación del lóbulo inferior derecho. Muy bien, ¿qué dice? Las consolidaciones de baja atenuación en el lóbulo medio inferior derecho son características que sugieren neumonía necrotizante. Y no hay evidencia que sugiera un absceso pulmonar o empiema pleural derecho. El empiema es más clínico, el diagnóstico no es tanto tomográfico. Entonces, así se ve una neumonía necrotizante por Klebsiella, ¿no? Aquí creo que vimos por un Staphylococcus aureus. Bueno, muy bien. Continuemos. Otra es paciente con hemoptisis abundante. Uno se pregunta y dice, ¿por qué un paciente tiene hemoptisis? Es porque hay necrosis del parénquima pulmonar. Entonces, esta hemoptisis abundante sugiere que el paciente pueda tener una neumonía necrotizante y cubrir por Staphylococcus aureus. Entonces, estos datos, doctores, es clave para iniciar qué tipo de antibiótico le voy a dar. Pacientes con neutropenia, ¿no? Ya saben el punto de corte. Pacientes con eritema. Pacientes que hayan recibido influenza concurrente. Esto era por la epidemia de la influenza, ¿no? Por los años 2009, 2010, los pacientes que se contagiaban con influenza y podrían desarrollar neumonía necrotizante, ¿no? Entonces, por Staph aureus. Miren este dato, paciente joven, estado anterior sano. ¿Se acuerdan de ese caso clínico por Staph en Radiopedia? Era igual un paciente joven y aparición en un mes de verano. Esto no sé qué tanta importancia tiene, pero ahí tenemos como dato. Entonces, estos datos es importante para un examen de la residencia, ¿no? Si yo quisiera preguntar algo en el examen de la residencia, pues estos datos son importantísimos. Bueno, ahora, dentro de la fisiopatología, ¿no? Esto es fácil, ¿no? ¿Cómo llegan las bacterias a los pulmones, ¿no? Ahí, a los pulmones, ¿cómo llegan? Básicamente llegan de la vía respiratoria inferior, ¿no? Es decir, de la orofaringe, de la faringe, ¿no? De ahí. Entonces estas bacterias que están en la vía aérea superior, por microaspiración o broncoaspiración, llegan a los pulmones. Entonces de ahí comienzan a crecer las bacterias y hay una fase de edema, de exudado y se forma la consolidación, en este caso en lóbulo medio o lóbulo superior derecho. Entonces por eso, ¿no? Inhala. Entonces, por eso los ancianos tienen mayor predisposición a tener una neumonía, porque no tienen buen reflejo de la tos. ¿Y cómo se broncoaspiran? O hay un proceso de micro broncoaspiración. Y esto pasa todo en la noche. Por eso a los abuelos no hay que permitirles que estén todo el día en cama, que estén acostados. Porque por fisiopatología sabemos cuanto más acostados están nuestros abuelos, las personas adultas mayores, más van a
broncoaspirar y es tomar riesgo de neumonía. Por eso en los asilos, cuando ustedes los mandamos o se va a un asilo a visitar, la mayoría van a estar descansando y tienen neumonía y se mueren. Ese es el principal mecanismo fisiopatológico. La otra es que hay una propagación hematogénica, ¿no? De algún lado, por ejemplo, una endocarditis de cuspidia, va a lanzar émbolos y van a generar neumonía. Y otros por extensión continua. ¿Cuál es para importancia para la residencia? La microbroncoaspiración. Ahora, una vez, ¿no?, que el pulmón le llegan las bacterias, ¿no?, le llega al pulmón las bacterias, y en algunos casos el sistema inmunológico lo resuelve, ¿no?, lo controla, lo va resolviendo. Entonces allí las células más importantes, bueno, todas son importantes, pero los macrófagos se van a encargar de eliminarlos a estas bacterias que han ingresado, ya sea un Staphylococcus aureus, un Streptococcus pneumoniae, una Haemophilus influenza, cualquiera. Cuando el macrófago va perdiendo la batalla, al mismo tiempo van a generar liberación de varias interleucinas. Y ahí está la interleucina 1, está la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y otros. Estos se van a convertir en pirógenos endógenos. Y estos van a llegar a nuestro centro termorregulador, dice el cerebro, ¿no? Me está llegando varios pirógenos endógenos al cuerpo, les está infectando. ¿Qué vamos a hacer como cuerpo? Entonces dicen, vamos a aumentar la temperatura con el objetivo de eliminar a las bacterias. Y el paciente que tiene fiebre. Entonces, porque los macrófagos han estimulado la síntesis de estos pirógenos endógenos. ¿Okay? Además, dentro de estas comienzan a liberar varias otras quimiosinas, como la interleucina 8, el factor estimulante de granulocitos, que van a hacer que lleguen más otras células, más otros soldados, como por ejemplo los leucocitos, con el objetivo de combatir la infección. Entonces acá hay una batalla local, ¿no? Hay una batalla local entre las bacterias y nuestro sistema inmunológico. Comienzan. Entonces estas bacterias comienzan a sintetizar junto con el pulmón edema, ¿no? Y esto se va a convertir en expectoración en realidad, ¿no? En secreción purulenta. El paciente ya tiene tos con expectoración. Tiene expectoración el paciente. Tiene secreción purulenta. Entonces, a medida que va pasando este mecanismo fisiopatológico, va a existir fases, ¿no?, en la neumonía. Fases que lo vamos a ver ahora. Entonces, si nosotros vemos un pulmón, ¿no?, está ahí el pulmón combatiendo la infección. Aquí tenemos las bacterias, aquí está el alveolo, y lo que va a existir acá, mayor vasodilatación, ¿no?, por todos. Van a venir los leucocitos, los macrófagos, los linfocitos, todo. En este fenómeno, ¿okay?, va a pasar líquido, ¿no?, de acá, de la parte capilar hacia el alveolo, pasa líquido. Y este líquido no es nada más que edema. Y este líquido que pasa de la parte sanguínea dentro del alveolo es el famoso fuga capilar. Y este edema es lo que vamos a ver en las radiografías, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una radiografía con una neumonía, vamos a ver en radiopedia, vamos a encontrar aquí neumonía. Entonces, buscar. Y en la radiografía lo que vamos a encontrar es el vidrio deslustrado, ¿okay?, o el famoso ground glass. A ver, vemos esta radiografía. Paciente de 60 años, femenino, viene taquipneico y se le hace una radiografía. Vamos a ver. Y por esa fuga capilar, por el edema, se ve
lóbulo superior derecho. Todo esto es el edema, ¿no? La fase del edema en una neumonía. Se hace el análisis, la secreción purulenta, se toma para cultivo y antibiograma y reportan Klebsiella pneumoniae. Entonces ahí habla, ¿no? ¿Qué es la Klebsiella? Es la bacteria gram negativa, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces eso se ve como vidrio deslustrado, este edema, como vidrio esmerilado, ¿ok? O ground glass. Ahora, esto puede desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Todo este componente, todo este edema, compromete un lóbulo, puede comprometer otros lóbulos. Entonces, lo que pasa es que el paciente, como ya no tiene pulmón, tiene hipoxemia y el paciente comienza a aumentar la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria, exhala mucha CO2 y esto lleva a alcalosis respiratoria, ¿no? Porque comienza a hiperventilar. Me falta aire, doctor, me falta el aire. Y le saturamos y va a comenzar a bajar la saturación. Vamos a imaginar que está a 80. ¿Ok? Entonces, este edema, ¿no?, va consolidando, genera hipoxemia, aumento de la frecuencia respiratoria, alcalosis, y por ende van a comenzar a proliferar las bacterias. Ahora, esto así ocasiona lo que es la neumonía desde el punto de vista fisiopatológico. Ahora, esta neumonía tiene varias fases. Una de estas fases, vamos a ver la fase de la congestión edema, ¿no? Ustedes habíamos dibujado ahí el alveolo y alrededor sus capilares, y dentro de los capilares está el neutrófilo, el macrófago, hay una fuga capilar, líquido, aumento de la presión hidrostática, y se forma líquido, y en la radiografía vemos como vidrio deslustrado. Posteriormente, cuando pasa esto, no solamente pasa líquido, también pasa glóbulos rojos. Pasan los glóbulos rojos ahí, discoidal bicóncavo, ¿no? Glóbulo rojo, otro glóbulo rojo, y allí otro glóbulo rojo. A esto se denomina la hepatización roja. ¿Ok? ¿Por qué es roja? Porque pasan los glóbulos rojos. Entonces, el glóbulo rojo, ustedes saben que tiene su hemoglobina, y esto cuando se degrada va a pasar a otros metabolitos y se convierte en gris. Por eso se denomina hepatización gris. Entonces vemos ahí cómo está en anatomía patológica. Posteriormente pasa el fase de la resolución, donde vamos a encontrar varias células